¿Abraham conocía el nombre de Dios? El primer antepasado del pueblo de Israel, dice la Biblia, fue el patriarca Abraham, que vivió alrededor del año 1800 a.C. El libro de Génesis nos menciona el llamamiento de Abraham. Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Obedeciendo a Yahvé, Abraham se marchó de Harán, donde vivía con su familia, y llegó a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán. Cuando estaba allí, se le apareció por segunda vez Yahvé, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis, capítulo 12, versículo 7. Tiempo después, Yahvé se le presentó por tercera vez en Betel, y le dijo: toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Génesis, capítulo 13, versículo 14 y 15. Abraham mantenía un fluido diálogo con Yahvé, y sabía que el Dios que le hablaba era Yahvé, porque Dios mismo le dice: Yod-Heh-Vav-Yeh-Heh, es decir, Yahvé, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Génesis, capítulo 15, versículo 7. Por lo tanto, para el libro de Génesis el patriarca Abraham sabía muy bien que Dios se llama Yod-Heh-Vav-Yeh-Heh, Yahvé, y con este nombre lo invocaba y le rezaba. Pero esta afirmación contradice al libro del Éxodo, el cual sostiene que la primera persona que conoció el nombre de Yahvé fue Moisés, el caudillo hebreo que vivió en Egipto 600 años después de Abraham. En efecto, el libro del Éxodo nos cuenta que Moisés se hallaba cuidando las ovejas en el desierto del Sinaí, cuando se le apareció Dios en forma de una zarza ardiente y le ordenó que fuera a Egipto, a liberar al pueblo hebreo, que estaba allí esclavizado. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: el Señor, el Dios de sus padres, me ha enviado a ustedes, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yod-Heh-Vav-Yeh-Heh, yo soy, el que soy. Es decir, Yahvé. Así dirás a los hijos de Israel: Yahvé me envió a ustedes. Además, dijo a Moisés: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 15. Anteriormente, Yahvé le dijo a Moisés: Yod-Heh-Vav-Yeh-Heh, yo soy, el que soy. Me aparecía a Abraham, a Isaac y Jacob, como Dios omnipotente. Pero con el nombre de Yahvé no me di a conocer a ellos. Éxodo, capítulo 6, versículo 2 y 3. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham conociera el nombre de Yahvé, si según este relato, Moisés fue el primero en conocerlo? Para responder a esta pregunta, es necesario saber cómo el pueblo de Israel llegó a conocer el nombre de Dios. Según los historiadores bíblicos, el patriarca Abraham era un pastor seminómada que viajaba continuamente con sus ovejas en busca de pastos tiernos, por la región del Medio Oriente. Y aunque creía en Dios, no tenía un lugar fijo donde adorarlo. Dios era para Abraham como Dios omnipotente. Es decir, un Dios viajero, trashumante, que lo acompañaba durante sus marchas, ocupándose de sus problemas cotidianos y protegiéndolo de los peligros del camino. Un Dios verdaderamente omnipotente. Para Abraham, Dios era omnipotente. No tenía otro nombre.
simplemente le decía Dios omnipotente, porque era el Dios en el que había creído el antepasado fundador de la familia. Por eso Abraham debió llamar a su Dios, el Dios de mi padre Teraj, porque el padre de Abraham se llamaba Teraj, como Isaac, hijo de Abraham. Llamaba a Dios como el Dios de mi padre Abraham. Génesis capítulo 26, versículo 24. Y Jacob, hijo de Isaac, llamaba a Dios, el Dios de mi padre Isaac. Génesis, capítulo 46, versículo 1. Y Labán, hijo de Naye, llamaba a Dios, el Dios de mi padre Naye. Génesis, capítulo 31, versículo 53. Al no adorar a Dios en ningún templo, Abraham y su familia tampoco disponían de sacerdotes, ni de ritos precisos, ni de vestimentas sagradas, ni de un culto minucioso. El culto de Abraham era muy simple. Consistía en el sacrificio de algún animal, que bien podía ser una oveja, una cabra o un cordero, realizado por el jefe del clan. Al llegar la primavera y comenzar la trashumancia, es decir, la partida del clan luego del invierno en busca de nuevos pastos para el ganado. Entonces, se tomaba un animal del rebaño y se sacrificaba, para invocar la protección de Dios omnipotente. Lo central de esta ceremonia era el llamado rito de la sangre. ¿En qué consistía? El jefe del clan tomaba la sangre del animal sacrificado, y con ella rociaba los palos y las cuerdas de las tiendas. Pues se creía que así, se alejaba a los malos espíritus que acechaban por el camino a los beduinos. Luego, se asaba al fuego la carne para comerla, y entonces toda la familia partía. Cuando, en este nuevo lugar, al terminarse el pasto, debían emigrar otra vez, sacrificando a otro animal. Y partían así tranquilos, protegidos por la divinidad. Así era el ritual al Dios omnipotente de los padres. Pero tiempo después, cuando Abraham llegó a Canaán, se encontró con que los cananeos, la población local, practicaban una religión muy distinta. Adoraban a un poderoso Dios llamado El. El culto se celebraba en lugares fijos y con bellas ceremonias llenas de atractivo y color. Este Dios cananeo era muy diferente al Dios de Abraham, porque al ser los cananeos un pueblo sedentario, y por lo tanto agrícola, adoraban a un Dios experto en agricultura, al que podían rezarle, porque dominaba la tierra y todos sus elementos. Incluso los cananeos habían llegado a la idea de que Él era el creador del cielo y de la tierra. Idea que la familia de Abraham no había podido desarrollar, porque, al vivir de sus ganados, la tierra les preocupaba poco. Este Dios Él era pues, un Dios sumamente grande y poderoso. Pero tenía un defecto. Era un Dios lejano a la gente. No se ocupaba de sus pequeños problemas, ni intervenía en los asuntos cotidianos, ni en cuestiones familiares. Era un Dios trascendente, no doméstico como el Dios de Abraham. Este Dios cananeo, llamado El, tenía distintos nombres según el lugar donde era adorado. Así, en la ciudad de Siquem, se le conocía como Ei-Berit. Jueces, capítulo 9, versículo 46. En Betel, lo llamaban Ei-Betel. Génesis, capítulo 31, versículo 13. En Jerusalén, le decían Ei-El-Yon. Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20. En Beshibe, Ei-Oulam. Génesis, capítulo 21, versículo 33. En el desierto del Negev, Ei-Roi. Génesis, capítulo 16, versículo 13. Y en otros lugares, Ei-Sadai. Génesis, capítulo 17, versículo 1. Cuando los patriarcas conocieron al Dios Ei, quedaron profundamente impresionados. Les impactaba su grandeza y sus atributos, su poder y su fuerza. Por eso, a medida que se fueron estableciendo en el país y haciéndose ellos también sedentarios, los patriarcas empezaron a rendir culto al Dios de los padres en los santuarios del Dios Ei, y a considerar a Ei como su propio Dios.
Esta es la razón por la que en el libro de Génesis leemos con toda naturalidad que Abraham hizo una alianza con El Shaddai. Génesis, capítulo 17, versículo 1. O que le rezó a Ulam. Génesis, capítulo 21, versículo 33. O que juró por Elyon. Génesis, capítulo 14, versículo 22. O que el patriarca Jacob construyó un altar a Betel. Génesis, capítulo 35, versículo 7. Poco a poco, el dios fue confundiéndose con el Dios de los padres, el Dios omnipotente. Y así, la idea de Dios que tenían los patriarcas quedó enormemente enriquecida. Porque el Dios de Abraham pasó ahora a tener las dos grandes cualidades de la divinidad. Por una parte, seguía siendo ese Dios omnipotente, cercano y familiar que acompañaba y protegía al grupo y que velaba por su presente cotidiano y sus necesidades domésticas. Pero por otra parte, se fue convirtiendo en un Dios poderoso y trascendente, creador del mundo y dominador de la naturaleza. Siglos más tarde, muchos de los descendientes de aquellos patriarcas se fueron a vivir a Egipto, a donde llegaron buscando mejores condiciones de vida. Pero con el paso del tiempo los egipcios, que no miraban con buenos ojos a los extranjeros, los dominaron y los sometieron a trabajos forzados. Así, los hebreos terminaron en una situación de esclavitud sin esperanzas y sin proyectos de vida. Fue entonces cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Y luego de revelarle su nombre de Yod-Heh-Vav-Yeh, yo soy el que soy, Yahvé, le dijo: he visto la tristeza de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor. Conozco bien su sufrimiento, y por eso he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, donde abundan leche y miel. Ahora pues, yo te mando ante el faraón, para que saques a mi pueblo Israel de Egipto. Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10. Yahvé no solo sacó a los israelitas de Egipto, sino que además hizo con ellos una alianza, Éxodo, capítulo 19. Y les dio una serie de instrucciones increíbles para cuando llegaran de nuevo a su patria. Les ordenó que organizaran allí una sociedad de hermanos. Levítico 19. Y en la que no existirían más esclavos. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 12 al 18. La tierra sería de todos. Levítico, capítulo 25, versículo 1 al 23. No habría una autoridad central opresiva. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20. Nadie acumularía alimentos. Éxodo, capítulo 16, versículo 19 al 21. No se explotaría a los pobres. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14 al 15. Y los más débiles serían protegidos. Deuteronomio 24. Yahvé se convirtió así en el Dios del pueblo de Israel y el único al que adoraron a partir de ese momento. Entonces, sucedió de nuevo un hecho teológico trascendente. Así como cuando llegaron a Canaán los patriarcas, no tuvieron inconvenientes en identificar a Él con el Dios de los padres Yahvé. Tampoco esta vez, los israelitas tuvieron problemas en identificar a Yahvé con el Dios de los padres. Con lo cual, la idea de Dios volvió a progresar enormemente para los hebreos. Porque ahora Dios no solo era un Dios cercano y protector, como el Dios de los padres, trascendente y creador, como el Dios de Canaán, sino que adquirió una tercera cualidad. Era un Dios con futuro. Un Dios que gobernaba la historia hacia una meta en definitiva. Un Dios con proyectos y esperanzas, como lo había demostrado al hacer la impresionante alianza en el monte Sinaí. Y por eso, 200 años después de Moisés, en tiempos del rey Salomón, cuando se resolvió escribir las tradiciones de los patriarcas, que hasta entonces se transmitían sobre todo oralmente, los escribas sagrados
No dudaron en decir que Abraham ya conocía el nombre de esta grandiosa divinidad llamada Yahvé. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Y no solo Abraham, sino también su mayordomo. Génesis, capítulo 24, versículo 12. Su sobrino Lot. Génesis, capítulo 19, versículo 33. Su sobrino Betuel. Génesis, capítulo 24, versículo 50. Su sobrino nieto Labán. Génesis, capítulo 24, versículo 31. Y su hijo Isaac. Génesis, capítulo 25, versículo 21. Aun cuando la misma tradición israelita sabía que en verdad fue Moisés el primero en conocer este nombre. Porque si bien, históricamente no era veraz que los patriarcas conocían el nombre de Yahvé. Solo a partir de Moisés, conocieron el nombre de Dios. Ellos estaban convencidos de que fue Yahvé, el mismo y único Dios que guió siempre al pueblo hebreo desde Abraham, hasta la salida de Egipto. Pero aún los israelitas, si bien adoraban a un solo Dios, siempre pensaron que los dioses de los otros pueblos también existían. Por ejemplo, creían que además de Yahvé, su propio Dios, existía Baal, Dios de los cananeos; Quemos, Dios de los moabitas; Moloc, Dios de los amonitas; Marduk, Dios de los babilonios; Amón, Dios de los egipcios. Los israelitas no eran monoteístas como suele decirse. Es decir, no creían en la existencia de un solo Dios, sino monólatras, que creían que existían muchos dioses. Pero la mayoría de los israelitas adoraban solo a uno. Por increíble que parezca, fue una catástrofe histórica la que los llevó de nuevo al progreso intelectual. En el año 587 a.C., los babilonios bajo las órdenes de Nabucodonosor invadieron Jerusalén y se llevaron a sus habitantes cautivos a Babilonia. Y he aquí que al llegar a esta capital, los israelitas vieron con asombro que Babilonia era una ciudad extraordinaria, con magníficos edificios, palacios, acueductos, jardines y templos. En cambio ellos, que se creían tan bien atendidos y asistidos por Yahvé en Israel, nunca habían gozado del lujo y la grandiosidad que había en Babilonia. ¿Acaso el Dios de Babilonia era más poderoso que Yahvé, que daba tanto bienestar y esplendor a sus devotos? Entonces los hebreos, inspirados por Dios, realizaron su último gran descubrimiento: que en realidad el Dios de Babilonia no existía, que tampoco existían los dioses de los otros pueblos, que quien velaba, cuidaba y protegía tanto a Babilonia como a las demás naciones, sin que éstas lo supieran, era en definitiva Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Así dice Yahvé: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no existe ningún Dios. Isaías, capítulo 44, versículo 6. Antes de mí, ningún Dios había, y ninguno habrá después de mí. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Yo soy Yahvé, y fuera de mí ningún Dios existe. Isaías capítulo 45, versículo 5. Todos ellos son nada. Nada pueden hacer, porque solo son ídolos vacíos. Isaías, capítulo 41, versículo 29. Así que Abraham solo conoció al Dios omnipotente, el Dios de los padres. Un Dios familiar y doméstico, experto en ganados y problemas caseros. En Canaán, sus descendientes aprendieron que Dios era además majestuoso y trascendente, capaz de dominar la tierra y de conceder las cosechas. En el monte Sinaí, los hebreos supieron además que Dios es el Dios de la historia, que conduce los acontecimientos y guía a los hombres hacia un fin determinado. Finalmente, el pueblo de Israel, inmerso en la fe, tuvo pleno conocimiento del nombre de Dios y de Dios, que es Jesús de Nazaret. Jesucristo. Pues Jesús nos dice: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Evangelio San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 10. Si entendemos sabiamente lo que nos dice Yahvé: pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí como descendencia de Abraham mi amigo. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Así que si Yahvé llamó amigo a Abraham, hay que estar seguros que Abraham conocía perfectamente el nombre de Dios, aunque éste no lo diera a revelar a nadie.